partir de este viernes 11 de octubre. En una hora, más información. Noticias cada hora en CRC 89.1 Radio. Inspirar el mañana, transformar la educación. Esto es Futuro en Curso, un espacio de creación colaborativa con propuestas transformadoras para la educación. Iniciamos con la conducción de Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso. Soy Andrea González, directora ejecutiva de la Fundación Yamuni Tabush. Hoy, igual que la semana pasada, nos acompaña Celín Arce, abogada especialista en Derecho Educativo. Celín, muchas gracias por estar aquí. Andrea, un gran placer. Muchas gracias por la invitación. Y ese es un tema que indudablemente nos apasiona. Muchas gracias por regresar. La semana pasada no nos dio tiempo de terminar la historia educativa del país y quedamos un poquito en la parte de la reforma educativa del 49 y lo que eso significó para la estructura de la educación. Entonces, si retomamos desde ahí. Muy bien, muchas gracias Andrea nuevamente. Con mucho gusto. Planteábamos que una idea introductoria de que la evolución del sistema educativo costarricense indudablemente es fascinante. Esa evolución, esa historia nos demuestra los grandes esfuerzos que los costarricenses a lo largo de toda nuestra historia han venido haciendo en favor de la educación costarricense. Ha sido una constante de todas las generaciones y de todos los gobiernos, prácticamente sin excepción, la preocupación de la educación como un eje fundamental para el desarrollo y para consolidar nuestro régimen democrático y nuestras instituciones democráticas y alcanzar un desarrollo más justo y más equilibrado, porque la educación abre las puertas al conocimiento, al saber y a las oportunidades laborales a todos nuestros niños y a toda nuestra juventud. Así que, ubicándonos ya más recientemente, el sistema educativo costarricense se modela o se termina de perfilar a partir de la Constitución de 1949, que es la Constitución vigente o la Constitución que nos rige. Esa Constitución, como sabemos, tuvo como base la Constitución anterior, su antecesora, la de 1871, que fue la que la Constituyente 49 tomó como base. Descartó un proyecto de Constitución nuevo, muy novedoso, que presentó la Junta de Gobierno que presidía don José Figueres en ese momento, pero como don Pepe no tenía los suficientes votos en la Constituyente, la mayoría contraria a él decide, me parece que con un criterio más pausado y más equilibrado, tomar la Constitución de 1871, que nos había regido por muchos años y también en materia educativa venía introduciendo cambios. Antes de decir los cambios que introduce la Constitución del 49, me parece muy importante hacer una radiografía de la educación en ese momento. Cuando se empieza a discutir el tema educativo en la Constituyente 49, la Constituyente le pide al ministro de la Junta de Gobierno, don Pepe, don Uladislao Gámez Solano, que luego fue ministro de Educación de don Pepe en los dos gobiernos posteriores, una situación un informe sobre la situación real de la educación en Costa Rica en ese momento. ¿Cuál era la educación en Costa Rica en 1949 a discutirse la Constituyente del 49? Bueno, muy sencilla. En primaria existían 926 escuelas estatales. En ese entonces las escuelas se clasificaban primer, segundo y tercer orden. Las de tercer orden
daban únicamente de primer a tercer grado, eran la mayoría, 646. Escuelas de segundo grado que daban de primero a cuarto grado completos, 116. Y las escuelas de primer orden, que eran las que daban de primero a 6 años, o sea, toda la educación primaria completa, eran únicamente 64. Existían en ese momento 50 escuelas privadas, también de primer orden 12, de segundo 12 orden y de tercer orden 26. La matrícula en primaria en ese momento era de 101.759 estudiantes. Según los datos de ese entonces que dio don Lalo a la constituyente, el 88.06% de los niños no llegaba al sexto grado de primaria. Era una situación, a pesar desde que en 1869 ya la educación primaria había sido declarada gratuita. Y en educación secundaria el panorama era más crítico, puesto que la educación primaria, en la educación secundaria no era prioridad todavía para los gobiernos, porque vea que ni siquiera en primaria habíamos avanzado sustantivamente. Existían únicamente 7 colegios oficiales o estatales. Oh, wow. Entre ellos, obviamente, San Luis Gonzaga, el primero, Liceo de Costa Rica, Colegio Superior de Señoritas, Instituto de Alajuela, Instituto de Guanacaste. Y existían 9 colegios privados, 2 más que estatales, curiosamente. Y la explicación era muy sencilla, porque en el gobierno de Calderón, que acababa de pasar, ya se permitió que la Iglesia Católica pudiera retomar la enseñanza de los colegios y escuelas primarias, privadas, y empezaron a fortalecerse y a revivir los colegios privados particulares, fundamentalmente católicos. Y entonces ahí se empezaron a autorizar y se les autorizó a que puedan llegar a dar el título de bachiller. Que claro, todas las reformas ¿verdad? Están informadas en el objetivo, en lo que queremos como país lograr, pero también en el contexto, con lo que se está trabajando. Entonces, cómo el país ha ido avanzando en el tema de educación y ha ido reformando implica un esfuerzo de décadas de crecer la población, de crecer el sistema educativo y de ir creciendo y especializándolo. De ahí la importancia de hacer estas reflexiones y conocer esos datos históricos. Cómo efectivamente el secreto ha sido en muchos momentos diagnosticar adecuadamente la situación real de la educación y dentro de las posibilidades presupuestarias, políticas, etcétera, adoptar las reformas que se requieran. Y eso se hizo en el 49, que antes de aprobar la Constitución, solo el 2.15% de la matrícula primaria llegaba al liceo. El 2.15%. Imagínese usted. O sea, eso significa que después del 49, la educación secundaria en Costa Rica adquiere una revolución cuantitativa y cualitativa y da un salto de extraordinarios efectos en el desarrollo del país, a pesar de los efectos que pueda tener. Pero también gracias a las reformas que se aprueban en la Constitución del 49, que ya las voy a decir. Antes del 49, hay que recordar que la educación secundaria tampoco era gratuita ni obligatoria, era solo la educación primaria. Ya la Constitución del 49 sí la declara gratuita y todavía no obligatoria en el 49, claro, pero al menos ya gratuita. Que estos esfuerzos tan gigantes del pasado nos inspiren a volvernos a reformar, es decir, en el pasado sí pudimos lograr ser de un país muy poco educado en realidad, con estos números que usted acaba de compartirnos tan ¿verdad? Chocantes, que esa era una Costa Rica hace menos de 100 años, a lo que hemos llegado a estar ahora y lo que queremos llegar a ser. La educación gratuita, la educación secundaria era un privilegio de muy pocos y obviamente de las familias pudientes que tenían recursos.
no era un derecho que se reconocía a las personas y no era ni siquiera gratuita, ni menos obligatoria a la altura del 49. Como no era gratuita, aún así el Estado venía haciendo esfuerzos para estimular que nuestro muchacho y nuestra juventud pudiera acceder a los colegios. Y eso lo hacía el Estado a través del sistema de becas. Entonces ahí el Ministerio de Educación Pública le asignaba un determinado número de becas a cada colegio según su población y según datos más o menos objetivos que valoraba el ministerio, y las becas se asignaban y salían a concurso. Entonces los interesados, los estudiantes que querían ingresar a un colegio determinado, Liceo de Costa Rica, Instituto de la Juela, etcétera, tenían que informarse las becas, si habían vacantes en ese momento, y hacer oferta y concursar por las mismas y para que se asignaran. Ahí revisando papeles viejos de educación, me encontré un dato interesante en el año 1941, que en ese año sale publicado un acuerdo ejecutivo en el cual se revalidan las becas para ese año que ya estaban otorgadas en el año anterior. Y resulta que en ese año una de las personas favorecidas con la beca para estudiar en secundaria estaba Luis Alberto Monge Álvarez. Luis Alberto Monge Álvarez de Palmares fue miembro de la Constituyente 49, fue el constituyente más joven que tuvo esa Asamblea Constituyente y fue presidente de la República, como ya conocemos. También bueno, un claro ejemplo del poder de las becas y el poder de la educación. Totalmente cierto. De hacerla accesible y para todos. Cómo efectivamente, cómo habiendo inclusive un pequeño esfuerzo por parte del Estado, otorgando becas, que era, obviamente, las becas vienen de los impuestos que pagaban todos los costarricenses, y aún así las personas que tuvieran vocación y capacidad de estudiar, se hacían acreedores de esa beca y se les transformaba totalmente el futuro y se convertían más adelante en líderes connotados de nuestro país, como claro. Luis Alberto Monge. El país pierde cuando no capitaliza su talento. Claro, por eso es muy cierta esa frase que todos conocemos, que gastar en educación no es un gasto, es efectivamente una inversión. De entre esos favorecidos estuvo Alfonso Carlos Zúñiga también, fue un abogado muy reconocido en el mundo jurídico, introdujo las ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica, destacado profesor de la Facultad de Derecho que introdujo la cátedra de Teoría del Estado, el fundador del Instituto Nacional de Aprendizaje, líder de Liberación Nacional, fue presidente de la Asamblea Legislativa. Don Eugenio Rodríguez Vega. Don Eugenio Rodríguez Vega fue de los primeros contralores generales de la República, llegó a ser ministro de Educación en el gobierno de Luis Alberto Monge, fue profesor universitario, los primeros que escribió un ensayo de sociología costarricense, muy destacado en ese sentido, de una familia muy humilde, y cómo gracias a esa beca, vea hasta donde llegó, y vinieron a ser líderes, que vinieron a hacer aportes importantes, inclusive luego en materia educativa. En Guanacaste, las becas que estaban en Guanacaste, me encontré a don Armando Arauz Aguilar. Don Armando Arauz fue vicepresidente de Luis Alberto Monge, fue un abogado y líder muy destacado de la provincia de Guanacaste y particularmente de Nicoya. Estudió mucho el régimen municipal costarricense, impulsó reformas importantes en el régimen municipal. Y todo eso gracias a una simple beca de un esfuerzo que hizo la sociedad costarricense a través del Ministerio de Educación Pública de apoyar a nuestra juventud. Bueno, ya en el constituyente, ¿qué cambios se introducen? El artículo 78 de la Constitución repite ya la norma constitucional
de que la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita. Ninguna novedad. Ya eso lo vimos en el programa anterior. Pero agrega, la preescolar y la secundaria son gratuitas y costeadas por la nación. Esa norma constitucional introduce un cambio radical en materia educativa, da otro paso de trascendental importancia. Claro, En el siglo toda la carrera longitudinal y tan importante exactamente, que es preescolar, además para el desarrollo. claro, ya se consolida todos los ciclos de la educación, el estímulo del Estado, introduce la preescolar como gratuita y la secundaria como gratuitas. Y a partir de ahí, la secundaria, ni para qué, adquiere un desarrollo de grandes dimensiones. Como recordábamos también muy rápidamente, también en esa constitución se crea el Consejo Superior de Educación, único caso que se da en el caso de los ministerios, donde un órgano creado directamente por la Constitución le asigna la gran responsabilidad de dirigir la enseñanza oficial en nuestro país. Que esa creación de ese órgano obedece al deseo y a la necesidad de garantizar que hubiesen políticas educativas de Estado a largo plazo, que no se cambiasen esas políticas de un gobierno a otro por pasiones políticas transitorias pasajeras, por miopía política, y que lo importante es que se introduzcan reformas educativas a largo plazo, las cuales solo se pueden valorar y medir a largo plazo. En educación no se puede improvisar. Claro. Ese es el gran secreto de ese consejo. Qué importante además se hace, ¿no? En este contexto donde se están haciendo reformas absolutamente ambiciosas para el momento histórico en el que está el país, y queriendo preservar esa hambre por la innovación, por la calidad educativa, por la excelencia educativa, se hace el consejo para tratar de que el país tenga una mirada a largo plazo, que lo logra tal vez en parte, ¿verdad? Tal vez eso es lo que sigue de lo que... Eso podemos hablar un poquito más adelante. Pareciera que todavía no está cumpliendo bien la función en este momento. La Constitución también garantiza la libertad de enseñanza, es un principio fundamental también. Existe libertad de crear y fundar centros educativos privados en todos los niveles, desde preescolar hasta universitario. Cuando se crea la UACA, la primera universidad privada, la Universidad Autónoma de Centroamérica, en el 75, el gobierno de Daniel Oduber, ahí se abrió todo un gran abanico de opciones educativas y empiezan a proliferar la creación de universidades privadas en la década de los 80 y los 90, ni para qué, hasta la fecha, y hoy día existen más de 50 universidades privadas. Ahí más bien nos fuimos al otro extremo, porque tal vez lo importante no es el aspecto cuantitativo, sino el cualitativo, que si eso es un problema que arrastra, desde mi punto de vista, el sistema educativo. La calidad en todos los niveles, tanto pública, ni para qué, por supuesto, es la que más nos debe preocupar, que es la que más arrastra problemas en ese campo, pero también la educación privada universitaria arrastra problemas de calidad, porque solo el 5% de las carreras de universidades privadas están debidamente acreditadas por el SINAES. Hay estudios que demuestran que revisan sus programas y programas de estudio y los planes de estudio, pasan 10, 15 años o más y no los han revisado, y son profesionales que luego se incorporan a la fuerza laboral. Bueno, pues hay libertad de enseñanza, lo importante es eso, y que eso coayuda a final de cuentas con el sistema educativo público. Bueno, para el mismo sistema, en este momento, eso es un pequeño problema, para el mismo sistema de educación pública, que hayan tantas universidades sin estándar que estén enseñando diferentes carreras con el mismo nombre.
Entonces, un docente en matemáticas en una universidad y un docente en matemáticas en otra universidad pueden tener al final perfiles muy diferentes de salida. Y eso para el país es un gran problema, porque al final es el mismo punto de carrera profesional check. Entonces, no hay una manera, ¿verdad?, de distinguir qué es lo que el país le sirve y qué es lo como importante para el sistema de educación pública. ¿Cuál es el estándar de docentes de perfil de salida que necesitamos? Totalmente cierto, Andrea. Eso lo descuidó y lo abandonó el Ministerio de Educación. En la década de los 80, en Costa Rica existía solo la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Facultad de Educación muy prestigiosa, empezó a funcionar con grandes profesores y grandes líderes en esa materia, con grandes profesores como María Eugenia Dengo, la profesora Emma Gamboa, etc. Y precisamente para garantizar que el perfil de salida del educador que iba a entregar la Universidad de Costa Rica a la sociedad y particularmente al Ministerio de Educación Pública fuera el idóneo, desde ese entonces existía una comisión permanente de articulación entre el Ministerio de Educación Pública y la Facultad de Educación. Entonces, los técnicos del Ministerio de Educación Pública determinaban qué cambios se estaban introduciendo o qué deficiencias y debilidades habían, qué cambios deberían estarse introduciendo en la Facultad de Educación para mejorar el perfil de salida de esos educadores, y ahí se consensuaban esos cambios y ahí se consensuaban las decisiones técnicas del tipo y la calidad de educador que ocupaba el Ministerio de Educación. Ya a partir del momento en que se crea la primera universidad privada y las demás, y aparece también en la Universidad Nacional otra escuela de educación, ya se empieza a olvidar ese principio tan fundamental, y entonces resulta que sí, como vos lo decís muy bien, cada universidad, a final de cuentas, más o menos, según su leal y correcto entender, forman los educadores en las especialidades respectivas, sin escuchar la voz del ministerio y sin que el ministerio tampoco haga valer su voz en ese campo tan importante que es la calidad del educador que ocupamos. Qué lástima que eso se perdió, porque la única forma de garantizar educador de calidad es que el principal empleador, que es el MEP, diga y pida y exija los estándares correspondientes a las universidades y que estos los cumplan, y que todas las carreras, ojalá, de formación de educadores estén acreditadas en nuestro país por el SINAES. Eso parece que es una urgencia nacional. Bueno, eso le iba a preguntar justo, porque qué importante eso, que la opinión del MEP de su currículum, es decir, de lo que el MEP quiere enseñar, que los docentes sean profesionales en eso, es decir, que puedan enseñar el currículum que está dando el MEP y que no tengan otras habilidades. Y eso le iba a preguntar, ¿cómo lograr para hacer algo así como esta comisión permanente de educación otra vez y articular las universidades y lo que las universidades están formando para que esté vinculado con lo que el MEP enseña? Porque, es decir, y ahora uno lo escucha en ámbitos tal vez más privados. Uno escucha a un abogado decir, yo solo contrato estos y estos de esta universidad porque los demás yo sé que no tienen buena calidad. Es decir, no solo es de contenidos, y también hay una diferencia amplia entre la calidad del servicio y la calidad de la formación que están proveyendo estas universidades. El MEP claramente como Estado no puede hacer eso, no puede discriminar y escoger qué universidades sí y qué universidades no. Entonces tiene que haber alguna manera para que el país logre estabilizar el estándar que estas universidades
universidades estén ofreciendo y que el MEP pueda contratar profesionales de calidad. Efectivamente, tiene que irse para atrás para garantizar la formación desde que ingresa el estudiante en cada carrera de educación, sea el idóneo y que esa oferta educativa sea la correcta técnicamente, y ahí por fuerza tiene que coordinarse con el Ministerio de Educación. Cuando una universidad privada hace cambios en el perfil, en el plan de estudios de una carrera de ciencias de la educación, debe ser consultado el Ministerio de Educación Pública para al menos garantizar de que efectivamente está acorde con las necesidades y las planes y programas de estudio que tiene el Ministerio de Educación Pública, sus necesidades en primaria, secundaria, en cada una de las especialidades. Y muy importante que se garantice a su vez en las universidades privadas y en las estatales también, por supuesto, que ahí sí más o menos sí hay más controles, la idoneidad de los profesores que están formando a los futuros educadores. Con solo eso, ahí podemos avanzar indudablemente mucho. Le va a consultar desde su expertise, ¿usted considera que todas las carreras docentes deberían de ser acreditadas entonces? Todas deben ser acreditadas. Legalmente Eso, no es así, ¿verdad? Todavía. no. Deberían ¿Por qué? ser. Porque eso se requeriría, que yo creo que es suficiente con un acuerdo que adopte el CONESUB, que es el órgano que autoriza y supervisa las universidades privadas. Pero al menos para darle más fuerza jurídica y que sea una política de Estado a largo plazo, debería aprobarse una pequeña ley que efectivamente establezca esa obligación. Hay áreas muy sensibles en la sociedad en formación de profesionales. Ciencias de la salud, indudablemente, es otra, porque los graduados de ciencias de la salud tienen en sus manos la vida y la salud de toda la población. Los educadores tienen en sus manos la formación de nuestra futura juventud y de nuestros futuros líderes, y lo mal que se haga ahí no se puede recuperar. Un educador mal formado que no tiene las condiciones adecuadas para enseñar en una escuela o en un colegio público y está dando clases, está heredando una hipoteca injustamente de mala formación a esos niños, futuros jóvenes y futuros líderes en el campo político, público o privado, que ya no se puede recuperar. Y también en el campo de las ingenierías, arquitecturas y ciertas ingenierías, debería ser obligatoria esa acreditación, porque son campos muy sensibles donde ahí sí hay que garantizar los más altos estándares, como siguen los países desarrollados, que son los que tenemos que seguir, los miembros de la OCDE. Máximo ahora que Costa Rica es miembro de la OCDE también. Ahí es el parámetro que tenemos que seguir. No ver para abajo ni ver al lado a estándares iguales o inferiores, sino ver los superiores. Y si queremos mejorar la educación, esos son par de reformas muy puntuales que se pueden impulsar y que efectivamente todos esos programas de formación de educadores sean totalmente acreditados, sean obligatorios y que se estén revisando cada 10, 15 años lo que termine el SINAES o determinen los técnicos para garantizar ese nivel de calidad que la educación necesitamos. Qué importante. Usted mencionó además carreras que tienen un control externo de calidad, que es el final examen para colegiarse. Los abogados lo tienen, los médicos lo tienen. Hay una ley en Costa Rica nueva, pero la hace el mismo ministerio, no la hace el colegio de profesionales, ya como está formada la ley. Pero yo a veces me pregunto, hipotéticamente, en por qué ponerlo adentro en el MEP,
¿verdad? ¿Por qué poner otro control de calidad adentro cuando hay tantas experiencias de exámenes de calidad externas que las hace el mismo colegio? Y no sé si tiene algún tipo como de opinión o comentario acerca de esto. Eso es muy interesante porque precisamente ante deficiencias de la calidad en diferentes campos o profesiones, se sintió la necesidad de buscar alguna solución y se ha venido avanzando en establecer los exámenes de incorporación. El primero que lo logró fue el Colegio de Abogados. Primero, eso fue una iniciativa a lo interno del colegio, como edición interna, que logró impulsar, por cierto, Juan Diego Castro, cuando fue presidente del colegio, que parte de su caballo de batalla para llegar a la presidencia del colegio era denunciar las graves deficiencias de la formación de los abogados que se estaban dando en las diferentes carreras de derecho y particularmente en las universidades privadas. Él logró pasar esa reforma y cuando se iba a aplicar ya por primera vez el examen, surgió una duda jurídica de si tenía que reformarse o no la ley del colegio, que es una reserva de ley y que no puede ser una decisión interna del colegio. Y ahí la Procuraduría se pronunció en ese sentido y entonces se postergó la decisión. Hasta ahí llegó ese esfuerzo. Muchos años después, ya varios presidentes del colegio y varias juntas directivas siguieron con la misma inquietud y necesidad de dar ese paso hasta que por fin se logró, se reformó la ley y se autorizó al colegio a decidir si establecía el colegio de incorporación o no. Y lo hizo y se viene aplicando. Por supuesto, al puro principio una reacción muy fuerte, muy intensa, porque al final de cuentas también es una evaluación para los programas o las diferentes escuelas de derecho, incluida la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que también, ahí fue todos, los graduados de la Universidad de Costa Rica y todas las universidades privadas, ahí no hay ninguna discriminación y todos por igual tienen que presentar el examen y todavía los resultados de cada convocatoria siguen siendo sumamente preocupantes, porque ni que decir la primera y la segunda es que aplicó el colegio, que el 80% no logró aprobar el examen. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, también antes del Colegio de Abogados al interno, empezó a aplicar en forma exploratoria esos exámenes y también reflejaba resultados altamente preocupantes. Y luego ya, dichosamente, también el Colegio de Médicos se convenció de esa necesidad también, porque al final de cuentas es el último filtro importante para garantizar que los profesionales que están a punto de incorporarse al colegio respectivo y puedan ejercer su profesión, garanticen que efectivamente tienen una idoneidad adecuada para ejercer la profesión. Porque a veces la gente cree, bueno, ¿por qué me van a pedir un examen de incorporación si yo me gradué, inclusive hasta con honores, en la respectiva universidad? Y son dos cosas totalmente distintas. La universidad simplemente lo que garantiza es que el estudiante cumplió con un plan de estudios, se graduó según los procedimientos establecidos, cumplió con los requisitos de evaluación, pero no necesariamente la misma universidad está garantizando la idoneidad, porque muchos problemas pudieron haberse presentado y las universidades serían juez y parte. En cambio, ese examen es totalmente externo, objetivo, técnicamente elaborado, que permite ser impugnados los resultados, etcétera. No se presta para injusticias ni nada para el estilo, pero yo creo que eso ya está consolidado efectivamente como una buena opción y dichosamente ahí van a ser más colegios por esa línea, pero en el caso de los educadores está pendiente esa tarea. Está pendiente esa tarea porque no va a ser que el Colipro sea el que haga un examen de incorporación,
Ahí pareciera que sí no es viable, porque ese colegio es un monstruo, es el colegio más grande, profesional más grande que existe en nuestro país. Y aplicar en todas las especialidades, etcétera, sería poco difícil. Pero sí el examen de conocimiento que sí debe aplicarse para ingresar en propiedad al Ministerio de Educación Pública, que eso tal vez puedo hablar un poquito más adelante con más detalle, porque ese tema sí me interesa y me parece muy, muy importante, porque han pasado varios gobiernos, muchos, y no ha habido forma que se pueda implementar ese examen a los educadores que quieren ingresar al Ministerio de Educación. Qué bueno. Eso es obvio, ¿eh? Pero eso puedo hablar un poquito más adelante. No, excelente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con esa reflexión. ¿Querés escuchar propuestas transformadoras para la educación? Tu cita es con el programa Futuro en Curso, todos los miércoles a las 3 de la tarde, con Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar. Silblock de Sur, la pintura y sellador en un solo producto. Silblock de Sur es para interiores y exteriores, con una variedad de colores increíble. Un producto más del mundo de Soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías, distribuidores y tiendas Sur de todo el país. Disfruta de una experiencia sin visa con GSA Royal Caribbean International. Saliendo desde Colón, Panamá, vive unas vacaciones en familia a bordo del crucero Serenade of the Seas, visitando Aruba, Bonaire, Curazao y Cartagena en Colombia, a partir del 11 de octubre de 2025, con una tarifa crucero desde $750 por persona. Viaja en la mejor línea de cruceros del mundo. Tus próximas vacaciones te esperan. Reserva ahora por tan solo $250 por persona. Consulta con tu agente de viajes o llama ya a GSA Representaciones 22 34 18 18. ¿Querés escuchar propuestas transformadoras para la educación? Tu cita es con el programa Futuro en Curso, todos los miércoles a las 3 de la tarde, con Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso. Por 89.1. Estamos con Celín Arce, abogado especialista en Derecho Educativo. Antes de la pausa, Celín nos estaba contando de los retos que ha tenido el país sobre incorporar un examen para que los profesionales, las profesionales docentes en carrera profesional tengan la plaza de propiedad. Es decir, como un examen para lograr la plaza de propiedad, si lo entendí correctamente. Entonces, no sé si nos quiere contar un poco cómo ha sido esa historia, cuáles han sido las dificultades que ha tenido el país logrando el examen. Muchas gracias, Andrea. Con mucho gusto. Para ingresar en propiedad como educador en el Ministerio de Educación Pública de la Dirección General de Servicio Civil, que hoy día depende de Mideplan, por cierto, en conjunto con el Ministerio, lleva a cabo los concursos correspondientes periódicamente. Entonces, ambas instituciones publican que se lleva a cabo el concurso número tal, a partir de tal fecha, con todos los requisitos, fechas, procedimiento, atestados y todo eso, y todos los interesados activos en propiedad o activos interinos del MEP o que no trabajan del todo, hacen la oferta correspondiente, ahí son calificados y al final de cuentas sale un listado con el puntaje correspondiente y de ahí el Ministerio de Educación Pública escoge. Ese sistema de selección está vigente desde 1970. Cuando entró en vigencia la ley de carrera docente. Esa ley de carrera docente es una ley muy importante que los gremios de educadores defienden mucho y la quieren mucho, porque está bien, da muchos derechos y beneficios al educador, y eso está bien. Establece licencias, regula en cierta medida salarios, etcétera, y también la manera
del concurso que debe llevarse a cabo. Pero el concurso que se definió en ese entonces consiste en lo siguiente. Son jurados calificadores en que están representados el Ministerio de Educación Pública, Servicio Civil y los gremios de educadores. Y estos atestados o estos concursos nunca han pedido una prueba de conocimiento en el área respectiva, sino que es básicamente de atestados. ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Cuántos títulos tiene? Si tiene antecedentes disciplinarios. Me lo imagino más como una tabla donde la gente va cumpliendo ciertos criterios más que... Exactamente, exactamente. Y básicamente, así, esa es la verdad, el que gana la plaza es el que tiene más experiencia. Es el que ya lleva 10 años trabajando en el Ministerio de Educación Pública en forma interina y cada año de experiencia le dan un valor, un porcentaje, y eso, a final de cuentas, es el que va haciendo la diferencia con nosotros. También, por supuesto, los atestados, pero formalmente. El que tiene solo el título de profesor de primaria o profesor de secundaria tiene menos puntaje en títulos que el que tiene una licenciatura o una maestría en la especialidad, que no es mucha la diferencia. Pero a final de cuentas es eso, marque con X, cuántos años de experiencia tiene, este tiene 20, el otro tiene 19 años, este ya le ganó por 6 meses de experiencia. Nunca ha habido un examen o prueba de idoneidad o de conocimiento como si se venía aplicando por servicio civil en las otras ramas del conocimiento. Servicio civil en examen para abogados aplicaba más o menos una prueba de conocimiento en la materia y así por el estilo. La ley de prueba de idoneidad, eso es justo lo que hace, ¿no? Una comisión de trabajo entre el Servicio Civil y el MEP para lograr una prueba de idoneidad y a la hora de contratar, no a la hora de llevar al profesional en propiedad, a la hora de contratar, tener ese filtro. Que si se hace una prueba lo suficientemente específica y profunda, se podría tener una buena dimensión de cómo está el profesional y tener incluso para el MEP, que es contratante, un buen perfil de inicio del profesional al que está empezando a contratar. El que está empezando. Totalmente de acuerdo y ya profundizo un poquito más en eso. Perfecto. Repaso muy rápidamente. El antecedente más antiguo sobre esta necesidad la estableció la Sala Constitucional en el año 2012, porque también el porcentaje que se asignaba en los concursos del MEP, el mayor porcentaje, bueno, ya lo oí, se lo llevaban los atestados y la experiencia, y resulta que alguna prueba específica era el que menos se valoraba. Se le asignaba además un porcentaje muy alto a la prueba psicométrica. Entonces ahí por ahí se desviaba la atención. Entonces la sala de 2012 dijo que el valor de las pruebas psicométricas no puede exceder el 50% del total de la calificación. Psicométricas pensando en medir vocación o pensando en medir ¿qué? Exactamente, pruebas más o menos de esa naturaleza, de vocación, de actitudes, de valores, de condiciones personales, de su personalidad, etcétera, y se le da también un porcentaje alto también para obviar y ir escondiendo la prueba de idoneidad. Desde ese año la sala ordenó que tenían que hacerse ya pruebas de conocimientos científicos atinentes al ámbito profesional objeto del concurso respectivo. Ahí la sala se guindó o se basó en un artículo de la Constitución Política que para ingresar a la función pública se debe ingresar a base de idoneidad comprobada. Eso es un mandato constitucional y es una conquista que costó mucho también llegar a ella en la Constitución de 49. La idoneidad del servidor público en todos los ámbitos, incluido la docencia. Y entonces ahí la sala dijo, sí es válido que existan pruebas
de conocimiento específico y que si se decide mantener las pruebas psicométricas, que no son obligatorias tampoco, eso depende del MEP y el Servicio Civil, no puede exceder el 50%. En el 2013, al año siguiente, la sala ordenó al director general de Servicio Civil de aquel entonces que en un plazo, a quien le ordenó que en un plazo de 7 años y 6 meses a partir de este momento, deben implementar las pruebas de conocimiento en todos los ámbitos, incluido el Ministerio de Educación Pública. Pasan los años y no se cumple y no se ejecuta. Llega el año 2008 y otra persona preocupada por eso denuncia ante la sala y le dice a los magistrados: mire, señores magistrados, el Ministerio de Educación Pública y el Servicio Civil no han cumplido con hacer la prueba de idoneidad para los educadores. El MEP y el Servicio Civil contestan, bueno, que eso es muy técnico, que es novedoso, que no es fácil, que está coordinando con la Universidad de Costa Rica, con los especialistas, para que le ayuden en ese sentido. Y la sala le ordena al Ministerio de la Presidencia, al director del Servicio Civil, dar fiel cumplimiento a la sentencia de 2012 y de 2013, eso en el año 2018. Y nada se había cumplido. Estas sentencias son específicas para el examen de propiedad. Son en ese marco. Así es. Sí, porque para ingresar en forma interina no hay que hacer el examen de idoneidad. Como es interino y es transitorio, con atestados y el que tenga los requisitos mínimos, es llamado. Esos son para ingresar en propiedad. O sea, el educador que ya va a trabajar toda su vida profesional hasta que se pensione o hasta que se muere. Esa es la importancia y la trascendencia de esta prueba. Sí, qué interesante. Esa trascendencia. Sí, qué interesante porque, bueno, con el cambio de ley fue en el gobierno pasado. Ya llegó a eso, Rápidamente, en el 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es la que estableció la regla fiscal y todo eso, establece la evaluación del desempeño de los funcionarios según de indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas. Eso también con la evaluación. El que ya es activo, que es eso rollo. Bueno, ¿cómo puede ser evaluado sus servicios? Y era simplemente cualitativo y no cuantitativo si está cumpliendo las metas, los objetivos, y la ley viene a introducir ese cambio importante. Será responsabilidad de cada superior definir los procesos y los proyectos de la dependencia, así como los productos y los servicios prestados que se esperan. Cada jefatura deberá asignar y distribuir todos los funcionarios entre los procesos, proyectos y productos y servicios. Luego se reformó, ahora sí, tal vez para no seguir insistiendo en eso, en el año 2022, que es la que está vigente. La famosa ley de marco público, que es la que está vigente y vino a introducir cambios importantes en todo el sector público. La prueba de idoneidad, la prueba de idoneidad. Las pruebas de idoneidad. Las pruebas para postulantes, leo literalmente, las pruebas para postulantes a las plazas profesionales del título segundo del Estatuto de Servicio Civil. Título segundo del Estatuto de Servicio Civil es la ley de carrera docente. En otras palabras, las pruebas para postulantes a las plazas profesionales de docentes del Ministerio de Educación Pública estarán actualizadas en relación con las políticas educativas, los programas y los planes de estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación. En todo caso, estas pruebas deben ser objetivas, por lo que serán establecer de previo los criterios que se tomarán en cuenta. Las pruebas para personas postulantes profesionales consistirán en la comprobación de los conocimientos, capacidad analítica y de las competencias necesarias para el puesto, expresadas de forma oral y escrita. Eso es lo que salió de la Ley Marco Europeo Público, vigente desde el 8 de marzo de 2022. Vea para dónde vamos, y al día de hoy
el Ministerio de Educación Pública no ha sido capaz de informar en qué grado de cumplimiento tiene eso, cuándo lo van a cumplir, cómo se van a lograr esas pruebas. Los sindicatos son consultados, ellos dicen, no, si estamos de acuerdo, etcétera, pero estamos esperando que el ministerio nos informe y nos diga en qué van a consistir esas pruebas o cómo van a ser elaboradas, cuál es la metodología y todo eso. Este gobierno no va a implementar esas pruebas en los concursos de plazas en propiedad del Ministerio de Educación. Hay mucha presión ahí para que se haga un concurso porque están suspendidos ante este marasmo legal, ese aprieto legal, técnico-jurídico. Están suspendidas. Hay cierta presión de los gremios para que se haga al menos un concurso sin prueba de idoneidad para todos los que tienen un montón, al menos algo así como 10 o 15 años de experiencia, estar interinos, que supuestamente la experiencia por sí sola ya sustituiría ese conocimientos, esa capacidad analítica y esa competencia para el puesto. Dichosamente no se ha avanzado todavía en eso, pero ahí está la clave. Esto es un mandato legal y se debe cumplir. Si cumplimos con solo esto, que efectivamente ya hay experiencia con las pruebas en la Caja de Seguro Social, hay pruebas de los abogados, hay pruebas ya de los médicos que ya aplicaron la primera prueba y el resultado salió hace pocas semanas y no fue muy halagador el resultado también. Urge en educación particularmente que se apliquen esas pruebas porque la clave en calidad de educación es el educador. Eso yo estoy convencido. Podemos tener la mejor planta física, podemos darle computadoras a todos los estudiantes. Esa más es un instrumento, pero la clave, el eje central de la calidad es el educador de buena calidad, demostrada, y educadores estimulados consecuentemente por el MEP. Y acompañados en recursos y en por supuesto, y acompañados, claro. Qué importante esto que está diciendo, porque en efecto 15 años de experiencia, 20 años de experiencia, lo que marcan es que en su perfil de salida de la universidad empezaron a trabajar y hubo un cambio curricular en el MEP importantes que han pasado hace como 10 años. El cambio en matemáticas, el cambio en curricular en español, que claro, estas personas fueron contratadas, siendo contratadas con enseñar estas materias de una manera muy diferente a como se está tratando de enseñar ahora. Entonces sí hay un espacio para pensar que la experiencia más bien, aunque claro que ayuda un montón, una así así podría tratar de determinar qué apoyos de capacitación necesitan los docentes, cuál es el uso de los nuevos currículums en el aula eficiente. Un montón de información que para el Estado es importantísimo, es decir, no es solo ¿verdad? Convertirlos en propiedad o no, es toda la información que el examen podría darnos para ayudar justo a los docentes, para darles apoyo, para darles recursos, para que efectivamente estén dando el mismo currículum a través del territorio nacional. Totalmente cierto. Esa es otra ventaja de esas pruebas. No solo para determinar cuál es el más idóneo y darle ya el derecho a que ingrese en propiedad y pueda destacarse como un buen educador a lo largo de toda su carrera, sino también que el resultado de esas pruebas enciende luces rojas de qué está pasando y qué ajustes hay que adoptar urgentemente con las universidades y con las escuelas de formación docente y también abocarse a planes de capacitación a los educadores si es del caso también. Es decir, porque si pensamos que inclusive que eso pasará mucho para que se pueda implementar, ni siquiera hemos dado ese primer paso, menos todavía que se apliquen esas pruebas también, para decir algo, cada 15 años, para valorar el estado en que está ese educador después de 15 años de experiencia y con todos los cambios que ha pasado y determinar si efectivamente cómo podemos ayudar a ese educador también. Esas pruebas no son para perseguir
indudablemente. Son para mejorar. Y como vos lo decías muy bien, ahí es donde el ministerio tiene que abocarse también a acompañarlos, a dar todos los recursos que sea necesario, a buscar apoyos de especialistas, buscar que los liceos laboratorios empiecen a innovar y experimentar metodologías y recursos didácticos, etcétera, para irlos introduciendo al sistema educativo. Hay que destacar a los colegios laboratorios, que para eso fueron concebidos en la década de los 70, que ahí sea un laboratorio de aprendizaje y de corrección que vaya en beneficio de los educadores. Claro, Con solo eso avanzamos increíblemente en calidad de la educación. Sí, todo el peso del sistema tiene que estar dirigido a acompañar el proceso pedagógico, es decir, no es castigar a nadie ni buscar culpables, sino es cómo como sistema trabajamos juntos para que el proceso de aprendizaje de un estudiante, porque esa es la educación centrada en el estudiante, cuando todo el sistema se aboca a él o a ella. Y entonces sí, ¿verdad? A veces pensamos que la evaluación es punitiva, tiene como un cierto nombre, ciertos temores. El error es que nunca se ha usado para construir algo, para apoyar. Entonces creo que el Estado ahí tiene una deuda de usar la evaluación para apoyar al docente, para apoyar lo que está pasando en el aula. Esa es la forma correcta de enfocar esas pruebas. No son punitivas, son para que todos podamos enriquecernos y crecer más como sistema educativo, y el único beneficiado va a ser la sociedad costarricense. A partir de ahí, las escuelas de formación docente van a introducir cambios importantes, van a replantearse y autoevaluarse a lo interno, y si eso lo ligamos con lo que hablamos un rato, de esas carreras están debidamente acreditadas, también eso es trabajo para el SINAES también, para que se pongan las pilas y coadyuve a las universidades para que mejoren también, para que se vayan ajustando también a la metodología de la autoevaluación de las universidades, etcétera. Hay muchos mecanismos. Lo que está haciendo falta es voluntad política, pero creo que sí. Gracias a Dios que el legislador tuvo la visión de introducir este artículo, que prácticamente el voto de la sala cuarta, que es vinculante, no se estaba cumpliendo y ejecutando. Por dicha ya hay una ley que es clarísima en el sentido que hace obligatoria esa prueba en todos los campos y particularmente en el Ministerio de Educación Pública. Y vuelvo a leer que esas pruebas deben estar actualizadas en relación con las políticas educativas vigentes, programas y planes de estudio vigentes y aprobados por el Consejo Superior de Educación. Entonces ahí ya queda totalmente amarrado, es decir, que no hay duda que las pruebas van a responder efectivamente a la oferta económica y a la oferta educativa y a las necesidades que tiene el Ministerio de Educación Pública y que ha definido el Consejo Superior de Educación, el cual ahí también tiene responsabilidad. Yo creo que esta ley le da suficiente autoridad para intervenir también. Ahí le está dando. Si la prueba es obligatoria, ¿por qué el Consejo Superior de Educación no se ha pronunciado y no ha tomado la iniciativa también para exigir y ayudar a que salga lo más pronto posible la culminación de ese proceso de las pruebas? Qué lindo todo este como ecosistema de educación que nos ha dibujado y el montón de oportunidades que hay en realidad para mejorarlo y para hacerlo cada día mejor. Como ya estamos llegando al final del programa, quería pedirle que, como es de costumbre, nos lea una cita de algún libro o algún artículo que haya leído últimamente y que lo haya inspirado. Gracias, Andrea. Estuve repasando libros que siempre hay que estar repasando, y en materia educativa en este caso. Un informe de la UNESCO, La educación encierra un tesoro, que fue coordinada esta comisión por el exministro de Educación de Francia, Jacques Delors. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo miércoles con nuevas propuestas para transformar la educación, con Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, aquí por CRC
89.1 Radio. Para vos que siempre querés más, llegó la nueva Stuffed Crust Pepperoni Cheddar de Ready Pizza. Un crujiente borde relleno de queso cheddar y mozzarella por solo 5.000